Cuando viajamos y reservamos un Airbnb, casi siempre lo hacemos buscando comodidad, privacidad y un lugar que se sienta como un segundo hogar. Pero detrás de algunas puertas, en ciertas noches y en rincones que no aparecen en las fotos del anuncio, se esconden experiencias que pocos se atreven a contar. A lo largo del tiempo, huéspedes de diferentes partes del mundo han compartido vivencias que van desde lo inquietante hasta lo francamente inexplicable. Situaciones que comienzan como unas simples vacaciones y terminan convirtiéndose en recuerdos que jamás podrán borrar. Bienvenidos a Historias de Pasillo. Hoy te contaremos algunas de esas historias. Relatos reales que ocurrieron en alojamientos comunes, en vecindarios tranquilos, y que podrían haberle pasado a cualquiera. Apaga las luces, ponte cómodo, y prepárate para escuchar lo que muchos preferirían olvidar. Estas son historias aterradoras ocurridas en Airbnb. El año pasado viajé con mi esposo a la Ciudad de México. Habíamos elegido un Airbnb en Coyoacán porque las fotos lo hacían ver acogedor, con un estilo colonial encantador. Pero apenas cruzamos la puerta, sentí algo que no aparecía en ninguna foto, una vibra densa, como si el aire cargara tensión. El departamento tenía un solo cuarto, y aunque estaba arreglado, era evidente que ahí había vivido alguien mayor. Había figurillas de angelitos antiguos, discos de los años 60 perfectamente acomodados y varios cuadros pintados por la misma mano temblorosa. La cama, con su cabecera de madera tallada, parecía sacada del cuarto de una abuelita que jamás habría permitido que alguien moviera sus cosas. No sé por qué, pero tuve una sensación inmediata, como si esos objetos no fueran decoración, sino pertenencias de alguien que aún no quería dejarlas ir. Como si la casa todavía le perteneciera. Esa noche, mi esposo se acostó del lado de la puerta. Era una puerta de madera gruesa, pesadísima, y yo me aseguré de cerrarla bien antes de apagar la luz. No quería ver ni un solo rincón de la sala oscura. A las 3:30 de la madrugada me despertó un sonido. Al principio pensé que estaba soñando, pero pronto supe que no, la manija de la puerta estaba agitándose. No suave, sino con fuerza, como si alguien desde afuera la intentara abrir desesperadamente. Mi esposo roncaba, ajeno a todo. Lo sacudí hasta despertarlo, no iba a enfrentar eso sola, y justo cuando abrió los ojos, la puerta cedió. Primero se abrió de golpe, como si la empujaran con decisión. Luego, muy lentamente, casi con deliberación, se deslizó hacia atrás hasta quedar abierta por completo. No era aire. No era un mal cierre. Era algo más. Algo que nos estaba observando desde la oscuridad. En ese instante la vibra se volvió tan pesada que sentí un nudo en el pecho. Era como si hubiéramos invadido un espacio privado, como si una presencia, una mujer mayor, anciana, molesta, estuviera reclamando lo suyo. Mi esposo vio la puerta abrirse, me miró, y se volvió a dormir. Cómo logró hacerlo es un misterio, porque yo me quedé despierta helada de miedo. Al día siguiente, sin aceptarlo directamente, me cambió del lado de la cama para que yo quedara junto a la puerta. Obvio que también tuvo miedo, pero prefería que yo monitorizara la actividad paranormal. Y no fue lo único extraño. Una tarde, él usaba su rasuradora eléctrica cuando, de repente, el enchufe salió disparado de la pared. No cayó con suavidad, salió con una fuerza que hizo que ambos nos quedáramos mudos. Cada noche, sin falta, pasaba algo distinto. Susurros, crujidos, sombras que no coincidían con ninguna luz. Y yo, que ni religiosa soy, acababa rezando Padre Nuestros hasta quedarme dormida. En conclusión, si alguna vez encuentran un Airbnb muy viejito, piénsenlo 2 veces. No siempre están tan deshabitados como parecen. Mi pareja y yo llevamos 4 años juntos, pero hay algo que nunca hemos logrado olvidar, la primera noche que pasamos solos fuera de casa.
Habíamos viajado a otra ciudad y alquilado un Airbnb que parecía perfecto, moderno, silencioso y en un piso alto. Lo único que olvidamos fue llevar vasos para servir un jugo, así que el anfitrión nos prestó uno de vidrio grueso, casi antiguo, como de colección. No le dimos importancia. Solo era un vaso, o eso pensamos. Esa noche nos dormimos relativamente temprano, agotados por el viaje. Pero a las 3:30 de la madrugada, ambos despertamos sobresaltados. Desde la habitación contigua, una que supuestamente estaba vacía, se escuchaban sonidos fuertes, como si alguien intentara respirar con desesperación. No era un simple ruido. Era un jadeo áspero, irregular, como si una persona estuviera luchando por aire. Nos miramos sin entender. El edificio entero estaba vacío en ese piso, solo nosotros en el Airbnb. Dudamos unos segundos, pero el sonido empeoró, casi como un gemido ahogado. Yo no sabía si ayudar, ignorarlo o llamar a alguien. El impulso me ganó, me levanté de la cama y salí al pasillo. La puerta de la habitación vecina estaba cerrada. Golpeé una vez. Nada. Golpeé otra vez, más fuerte, preguntando si alguien necesitaba ayuda. La tercera vez casi golpeé con el puño cerrado, pero justo antes de tocar, el sonido se detuvo. No disminuyó. No se apagó lentamente. Se cortó en seco. Como si la persona, si es que había alguien, hubiera desaparecido en un segundo. El silencio del pasillo se volvió tan denso que me heló la espalda. Volví a la habitación sintiendo que algo me observaba desde la oscuridad del corredor. Tratamos de dormir, pero ambos nos quedamos alerta, inquietos, como si algo en el departamento hubiera cambiado después de ese silencio abrupto. Y entonces, el detalle del vaso prestado. A la mañana siguiente, nos despertamos y lo primero que notamos fue el olor del jugo. Miramos la mesa de noche, y el vaso ya no era un vaso. Era un estallido perfecto de vidrio. No estaba caído. No estaba rodado por la mesa. No había sonido que nos despertara. Simplemente estaba ahí, quebrado en pedazos, como si hubiese explotado sin razón. El anfitrión aseguró que era imposible que se rompiera así. Era vidrio grueso, pesado, resistente. Pero lo que más nos dejó sin palabras fue lo que descubrimos al bajar al lobby. No había nadie más hospedado en ese piso. Ni huéspedes. Ni personal. Ni siquiera reservas recientes. Esa madrugada fuimos las únicas personas ahí. El resto del viaje pasamos con el cuerpo extraño, esa sensación incómoda de que algo nos había acompañado en ese silencio absoluto. Nunca supimos qué fue lo que oímos, ni por qué justo ese vaso prestado terminó hecho añicos. Pero desde entonces, cada vez que reservamos un Airbnb, revisamos 2 veces, y evitamos los pisos vacíos. Durante años, mis amigos y yo alquilábamos una casa en la playa cada verano. Era una tradición desde finales de los 90, algo que esperábamos con ansias todo el año. Pero un verano, encontramos un Airbnb demasiado barato para ser real, enorme, bonito, con vista al mar, y con una historia que los hijos del dueño mencionaron casi de pasada. La casa había pertenecido a una pareja de ancianos que había vivido ahí hasta fallecer, por causas naturales. No le dimos importancia. El lugar era increíble. En ese momento, no teníamos idea de que ese verano sería distinto. Muy distinto. Una tarde especialmente calurosa, más de 32 grados y una humedad que te aplastaba, estábamos todos en la cocina preparando algo para comer. De repente, uno de nuestros amigos bajó del piso de arriba, pálido, temblando, con los ojos muy abiertos. Parecía enfermo. ¡Ay! Hay una señora arriba, dijo con la voz entrecortada. Una señora mayor, en bata. Está en el pasillo. Me miró. Lo juro. Todos enmudecimos.
Él no era el tipo de persona que se asusta por tonterías. Si algo había visto, era porque realmente creyó verlo. Pensé que quizá alguna vecina se había metido por error, confundida. Subí para asegurarme. El pasillo estaba vacío. Pero el aire estaba mal. Arriba hacía un frío imposible. No una brisa. No una corriente. Era un frío que dolía. Un frío que te hacía ver tu propio aliento, dentro de una casa sin aire acondicionado, mientras afuera el calor era casi insoportable. El pasillo estaba quieto, pero la sensación era como si alguien estuviera parado justo detrás de mí. Como si una presencia vieja, silenciosa, observadora, no hubiera dejado de ocupar ese espacio. Me quedé inmóvil unos segundos antes de bajar. Traté de quitarle importancia, pero después de ese día, todo cambió. Una de las chicas del grupo solía quedarse en el Airbnb entre semana, porque trabajaba cerca. Esa semana dejó de hacerlo de un día para otro. Solo dijo que no se sentía segura, y evitó dar detalles. Y aunque le preguntamos varias veces, jamás quiso contarlo. Otro día tomé unos días libres y me quedé yo solo. Gran error. La segunda noche, mientras estaba en mi habitación revisando el teléfono, escuché como una puerta de abajo se cerraba de golpe. Nada sutil. Un portazo que retumbó por toda la casa. Bajé corriendo con el corazón en la garganta. No había nadie. Solo una puerta cerrada de forma perfecta, como si alguien la hubiera empujado con fuerza. Eso se repitió varias veces esa semana. Pero lo peor ocurrió la última noche que pasé ahí. Me estaba quedando dormido cuando escuché voces. 2. Hablando. No murmullos. Una conversación clara, como si dos personas estuvieran discutiendo en la sala. Me levanté de un salto, bajé corriendo y grité. ¿Quién está ahí? Silencio absoluto. La sala vacía. El aire helado. Y la sensación, otra vez, de que alguien estaba justo fuera de la vista. Cuando nos reunimos al final del verano, hablé con la compañera que había dejado de quedarse entre semana. Me escuchó en silencio y, cuando terminé, solo dijo: sí, yo también escuchaba cosas. Voces. Puertas. Y sentía que alguien caminaba detrás de mí. Por eso dejé de venir. Esa casa no está sola. Nunca volvimos a alquilar ese Airbnb. A veces, cuando pensamos en ese verano, bromeamos con que quizá la ancianita nunca dejó su casa, aunque ya no viviera en ella. Pero lo cierto es que, en lo más profundo, ninguno de nosotros lo toma como broma. Habíamos alquilado un Airbnb para pasar el fin de semana entre amigos, un departamento amplio, moderno, en el último piso de un edificio casi vacío. Éramos 7 en total, todos amontonados en la sala, viendo la tele sin realmente prestarle atención. Más que ver algo, estábamos matando el tiempo. La puerta de entrada estaba abierta porque el pasillo era seguro y, según el anfitrión, nadie más ocupaba ese piso. Un corredor largo, iluminado, silencioso, tan silencioso que podías escuchar tus propios pasos rebotar en las paredes. La puerta del balcón estaba cerrada. No entraba aire. No había corrientes. Todo estaba quieto. De pronto pasó algo tan extraño que ninguno de nosotros supo reaccionar en el momento exacto. Fue como si el ambiente hubiese cambiado en un solo parpadeo. Uno dejó de hablar. Otro bajó el control remoto. Y de repente, los 7 nos quedamos totalmente inmóviles. No fue que escucháramos algo. Fue que lo vimos. En la pared, frente a la puerta abierta, apareció una sombra. No se formó lentamente. No se movió con naturalidad. Simplemente cruzó, flotando,
deslizándose hacia el interior del departamento como si no pisara el suelo. Una sombra humana, del tamaño exacto de una persona adulta, sin sonido, sin pasos, sin que hubiera nadie en el pasillo para proyectarla. No hablábamos. No podíamos. Era como si el cerebro necesitara unos segundos para aceptar que aquello sucedió de verdad. Hasta que uno murmuró. ¿Alguien vio eso? Sí, respondió otro sin quitar la vista de la pared. La sombra. Yo la vi. En menos de 15 segundos todos confirmamos, casi al mismo tiempo, que lo vimos. Todos. Los 7. Y justo cuando empezábamos a asimilarlo, ocurrió lo segundo. Una corriente de aire helado entró en la sala. Helada. Como si alguien hubiese abierto de golpe una puerta al invierno. Pero todas las ventanas estaban cerradas. El balcón también. No había ninguna razón para que ese aire existiera. Lo sentimos todos al mismo tiempo, tan nítido que no tuvimos que preguntarlo. Sabíamos que los demás lo estaban sintiendo también. No hubo discusión. No hubo gritos. No hubo planes. Simplemente nos levantamos. Tomamos nuestras cosas. Y salimos del Airbnb caminando rápido primero, corriendo después, por ese pasillo interminable. No dijimos nada más. Los dos que se quedaban en ese Airbnb se quedaron atrás, mirando cómo abandonábamos el lugar sin dar explicaciones. Creo que tampoco quisieron pedirlas. Hasta hoy hablamos de esa noche. Y aunque tratamos de racionalizarlo, de buscar alguna explicación lógica, siempre acabamos aceptando lo mismo. No hay forma de explicar una sombra que aparece sin cuerpo, que se mueve sin sonido, y que trae consigo un frío que no pertenece a ningún lugar. La primera noche en aquel Airbnb, algo no se sentía del todo bien. Tal vez era la forma en que el silencio parecía absorber cada sonido, o como la luz tenue apenas alcanzaba a tocar las esquinas de la habitación. Aún así, nos acostamos. Mi esposo cayó dormido de inmediato, pero yo permanecí despierta, escuchando los crujidos de la casa vieja, como si respirara. Pasó un rato. No sé cuánto. De repente, mi esposo dio un salto, como si alguien lo hubiera empujado violentamente desde adentro de un sueño. Su respiración era irregular, entrecortada, y movía las manos como si intentara apartar algo invisible de su rostro. Luego se quedó quieto. Completamente quieto. Se incorporó muy lentamente, mirando hacia abajo, hacia el borde de la cama. No respondía cuando le hablaba. Ni siquiera parpadeaba. Solo miraba. Y entonces, sin saber por qué, sentí que también debía mirar hacia allí, hacia ese espacio estrecho entre la mesa de noche y la cama del Airbnb. El lugar exacto donde la luz no llegaba. Primero no vi nada. Luego, la vi a ella. Una cara. No surgió de golpe. No apareció con claridad. Fue como si ya hubiese estado allí desde el principio, esperando a que mis ojos la reconocieran. Parecía humana, pero no viva. No tenía brillo. No tenía profundidad. Era como un rostro reflejado en una pantalla apagada, perfectamente nítido pero sin vida alguna. Lo peor era que estaba demasiado cerca. Demasiado presente. Como si hubiera estado observándonos desde antes de que apagáramos la luz. No respiraba. No se movía. No parpadeaba. Y aunque no tenía expresión, había algo en esos rasgos, algo sin nombre, que hacía imposible apartar la mirada. El silencio en la habitación se volvió espeso, como si la casa entera estuviera conteniendo la respiración. Mi esposo seguía mirándola fijamente. Yo no sé cuánto tiempo pasé observando ese rostro inmóvil.
20 segundos. Tal vez menos. Tal vez más. Pero en algún punto, sentí que si seguía mirando un segundo más, algo iba a cambiar en esa cara. Algo iba a moverse. Y no quería ver qué. Me cubrí la cabeza con la manta, apretando los ojos con fuerza. Mi esposo encendió la luz. No escuché pasos. No escuché movimiento. Solo el clic del interruptor. Cuando la luz llenó la habitación, el aire volvió a sentirse normal. Pero yo no tuve valor de bajar la manta. No hasta que salió el sol. A la mañana siguiente, el rincón estaba vacío. Pero no se sentía vacío. Tenía esa vibra, como si la habitación hubiera visto algo que nosotros no entendíamos. Esa noche dormimos con la lámpara encendida. Y desde entonces, en cada Airbnb, reviso primero las esquinas. Siempre. Antes incluso de abrir la maleta. Porque algunas presencias no hacen ruido. Solo esperan que la luz se apague. Y hasta aquí el video de hoy. Si estas historias te pusieron la piel de gallina, no olvides apoyar el canal dejando tu like, suscribiéndote a Historias de Pasillo y activando la campanita para no perderte los próximos relatos. Si conoces a alguien que disfrute de las historias de terror, compartile este video. Y si alguna vez viviste una experiencia extraña o inexplicable, contala en los comentarios. Quizás aparezca en un próximo episodio. Gracias por acompañarme, y nos vemos en el próximo video. Buenas noches.